Como les decía, pues hemos venido trabajando como en un proceso ya de varios años en temas de borde y pues ha sido una preocupación interesante. Más o menos, ¿cuánto tengo? ¿30 minutos por ahí? Sí, ¿Sí? dale, dale. Bueno. Eh, y ha sido un trabajo con la Universidad Católica, la Universidad de la Gran Colombia y se ha sumado la Universidad Autónoma Metropolitana en estos procesos. ¿Qué se ha venido desarrollando activamente? Se ha venido trabajando con alguna serie de barrios, Tocaimita y Sierra Morena, en la localidad de Usme, generando empoderamiento. Esta zona de Tocaimita y Tocaimita y Sierra Morena tienen algo importante, y es que pues están en el borde suroriental de la ciudad, pero ha sido como una bomba de tiempo porque en este sector, y Tocaimita lo ha sido, es una zona de víctimas y victimarios. Víctimas, quienes migran del campo a la ciudad, a otras zonas del país, por el fenómeno del conflicto armado, y victimarios porque aquí hay guerrilleros y paramilitares que se desmovilizaron y se han venido desmovilizando. Esta zona que es arriba prácticamente de Sierra Morena y de Tocaimita de San Germán, en la localidad de San Cristóbal, y pues, pues todos conocemos cómo empiezan estos asentamientos precarios, donde por la necesidad de localizar suelo, pues la comunidad se enfrenta pues a llegar a la ciudad y tener unas condiciones de inhabitabilidad. Pues esto ya lo veníamos trabajando hace muchos años, ¿sí? Hace más de 25 años, desde la academia, desde el trabajo. Y de alguna u otra manera nos reunimos un par de personas, investigadores, a empezar a trabajar en estas zonas. Y, y, y pues si hoy lo miramos, hoy empieza a despertarse en estas zonas esa pobreza oculta que a partir de la pandemia se ha vuelto totalmente evidente. Y, y cuando empezamos a hacer estos proyectos de investigación, que les voy a contar un poco, por lo menos les voy a narrar el más importante, pues nosotros veníamos trabajando pues a partir de cifras y nos llamaba muchísimo la atención. Aquí estábamos, por ejemplo, haciendo un trabajo en el 2016 cuando empezamos ya a enfrentarnos al trabajo en Sierra Morena de frente a partir de una metodología que se denomina diseño centrado en la persona, aplicando el design thinking, que es otras metodologías de empoderamiento, y era entender un poco que que íbamos a tardarnos en empoderar esta comunidad, pero que esta comunidad iba a tener algunas fases. Entonces, eh, este trabajo pues nos llevó como a experimentar a partir de la necesidad de atender pues a la población. Obviamente nosotros no estamos resolviendo un montón de problemas, ni tampoco nos interesa resolver problemas de habitabilidad. Lo que nos interesa es empoderar una comunidad y generar a partir del trabajo colaborativo sistemas y mecanismos que lo que permitan es organizar comunidades. Entonces, a partir de esto, y con este trabajo que nosotros veníamos desarrollando, pues nos fuimos dando cuenta que Usme era de las localidades más fuertes a nivel de Bogotá y que tenía un montón de cifras enormes que estaban afectando pues el territorio y lo están afectando. ¿Sí? Además de la indigencia, la cantidad de porcentaje estamos hablando que casi 1 millón de personas en estas zonas viven en indigencia, y cuando hablamos de indigencia es vivir o sobrevivir con 3.500, 3.600 pesos hoy como familia, y eso estamos hablando de $1 al día, y la condición de hacinamiento es fuerte. Estamos sobre los 180 habitantes por hectárea, que es demasiado, y una huella ecológica, es decir, la cantidad de terreno que la ciudad necesita para poder satisfacer sus necesidades de alimento y servicios, pues está sobre 7 veces el tamaño de la ciudad. O sea, imagínense Bogotá 7 veces expandida para poderlo superar. Y algo en estas zonas es que por debajo de la cifra de una tasa normal, que debería ser 7 a 9 metros cuadrados de área libre por habitante, estas zonas no alcanzan ni los 4 metros cuadrados, y en algunas zonas. Eh, y entonces nos interesaba trabajar mucho en procesos de borde, en USME especialmente,
por la cantidad de personas que estaban llegando del Putumayo, del Caquetá, de todo el sur del país y que se migraban a estos sitios por recomendaciones y por otras circunstancias. Entonces empezamos a encontrar, pues más que satisfacer una necesidad, era cómo lograr con estas comunidades generar procesos de asentamiento. Y entonces aparece un trabajo con la Universidad Católica de Colombia, con la Gran Colombia, y con la Universidad Autónoma de México, generar procesos. Y el primer proceso, la primera fase, era desarrollar una sensibilización, era acercarnos a la comunidad a partir de talleres de sensibilización y poder lograr un trabajo que pudiera plasmar cómo era el acercamiento con una comunidad totalmente difícil. Y de todos esos procesos, en el 2019, pues aparece este texto, El borde urbano como territorio complejo. Es una recopilación de 9 capítulos de trabajo en estas zonas, entender cómo a partir de procesos de planificación nosotros podríamos entender, pero lo más importante es que participaba un equipo interdisciplinar, desde licenciados en pedagogía con especializaciones o maestrías en ambiental, desde arquitectos, desde urbanistas, economistas, psicólogos, ¿sí? Trabajadores sociales. Era la suma de una serie de un equipo pues, de amigos con el que nos fuimos a enfrentar. Obviamente, pues esto lo patrocinó las universidades y era como irnos a meter al bar. Y contar las experiencias en el libro, contar cómo entendimos el desarrollo de este trabajo, cómo lo pasamos y lo fuimos llevando a un aspecto técnico. Este documento es un documento técnico, en realidad es un documento de investigación de lo que encontramos en ese territorio y ahorita estamos produciendo el segundo documento, el segundo libro, en donde ya vamos a contar las experiencias de los 5 años que hemos tenido en el barrio. Lo que buscábamos era que primero las personas entendieran la complejidad del borde a partir del urbanismo y entonces se convierte esto como en un documento para estudiantes, para economistas urbanos, para ambientalistas, de entender un poco cómo desde la significación de un borde hay una cantidad de conceptos teóricos y esa era la idea, marcar lo teórico y luego de que nosotros pudiéramos construir esa teoría, poder llevar esto a las metodologías que utilizamos, todos los talleres que pudimos desarrollar en estos 5 años hasta que la pandemia pues ya no nos permitió por el tema de la cuarentena, el desarrollo de prototipos, de invernaderos y equipamientos que están planteados construir ahí con financiamiento de las universidades, la organización de un proyecto comunitario que hoy está trabajado con el Jardín Botánico, como es un proyecto que se denomina Nuestra Casa y Nuestra Huerta, y una serie de trabajos que se han venido dando con la comunidad de Sierra Morena, en donde pues empezamos a hacer un ejercicio pues interesante. Destacamos que Sierra Morena ya lleva de ocupación más de 35 años y en este momento ni siquiera han logrado su legalización total. Entonces en ese proceso también hemos trabajado con el IDO y con la Secretaría del Hábitat. Pero pues para el día de hoy les quiero compartir el documento técnico, una primer parte que es una teoría fuerte de la que muchas personas o muchos teóricos no desarrollan, nos salimos de la camisa de fuerza de hablar de urbanismo tradicional y de esta planificación, sino llevarlo a un caso real. Y es entender primero el borde desde su contexto, entender que uno podría lograr el desarrollo sustentable en estos lugares siempre y cuando los procesos de sensibilización nos lleven a entender que no es tumbar ni demoler ni implotar este territorio, sino por el contrario es recuperar y construir comunidad, empezar a construir indicadores para que en los procesos de planificación que muchas veces se hacen atrás del escritorio se entienda que esto no es de sentarse a rayar un plano o estar en un computador, sino que hay unos índices que se podrían manejar y se pueden construir en términos de equidad.
y traer algunos conceptos modernos de los bordes interurbanos, de los bordes centrales, sobre esta parte, sobre estos territorios. Es como la primer parte de ese libro, ¿sí? Y empieza a hablar de la teoría. Y la segunda parte ya es lo que nosotros creemos, o como le llamamos nosotros siempre en el libro, que es la carnita. Primero, las estrategias metodológicas con las que empezamos a trabajar en este sector a partir de la investigación, acción, participación. Y los capítulos están construidos, cada capítulo de manera interdisciplinar, porque la idea era enriquecer desde las distintas visiones y desde esa lectura, que es una lectura súper fácil de digerir, cómo es el proceso de intervención, o sea, cómo debería ser ese marco de intervención. Ese capítulo 6 es súper importante porque estamos dando unas nuevas perspectivas en términos de desarrollo sustentable, pero vistas en las zonas de borde y en las zonas de precariedad, ¿sí? Eh, y es algo que vamos a ir ahorita explorando un poco, pues los invito a revisar el texto. Hay dos capítulos que son indicadores puros, es decir, cómo se mide la ocupación en estos territorios a partir, pues, entendiendo que aquí no tenemos ni índices de ocupación que aplicar, ni índices de construcción, sino todo ha sido de manera informal, y cómo a partir de eso y un estudio, obviamente estos estudios ya se han hecho en años anteriores, pero lo que quisimos es ponerlos en el contexto actual desde este territorio, pues cómo se pueden medir y cómo equilibrar todas las zonas ambientales. Y un último capítulo, que es el 9, es cómo el apoyo internacional y las referencias internacionales de algunos proyectos que ya habíamos hecho en años anteriores, del 2000 al 2015, con otros colectivos y otras organizaciones, dieron buenos resultados y los vamos a aplicar en este territorio. El documento que estamos nosotros en este momento manejando, que le denominamos metodologías para la transformación integral del borde urbano, pues consigna eso, cómo de las experiencias externas los vamos trayendo pues al desarrollo del proceso de nuestro documento. Eh, el prólogo, por ejemplo, el trabajo del prólogo fue también muy interesante porque lo hizo una de las arquitectas españolas, argentinas, argentino-españolas más importantes a nivel Latinoamérica, que trabaja con José María Montaner. De hecho, tuvimos mucho apoyo de Montaner, es Zaida Muxi, a quien pues en algunos viajes que tuvimos en España o en algunos encuentros dictando algunas charlas o conferencias la conocimos, la invitamos a participar y de conocer de nuestro proyecto, le interesó mucho y pues en esa comunicación virtual, porque nosotros no veníamos trabajando con virtualidad solamente hace 5 meses, sino hace muchos años, utilizábamos Google Hangouts o Skype, en esa época no conocíamos Zoom, pero hacíamos trabajo con ella para mostrarle resultados y ella pues nos acompañó en el prólogo y la introducción pues la hizo una economista supremamente inteligente, Mercedes Castillo Herrera, profesora de la Nacional, de la Maestría en Hábitat y la Facultad de Economía, en donde entendió todo nuestro conocimiento y como que fue interpretándolo y fue hilando. Entonces, todos estos procesos se fueron dando y pues para nosotros es un gusto también haber hecho este documento porque pues nos ha merecido algo de reconocimiento de profesionales a nivel nacional e internacional y pues nos empiezan como a preguntar de la estructura y del nacimiento. Como les decía, el primer capítulo es entender este territorio que es complejo, ¿sí? Empezar a entender que hay una nueva línea de investigación y no es la típica que hemos venido trabajando, sino que hoy la nueva ruralidad empieza a meterse en estos territorios y hablamos un poco de cómo la nueva ruralidad define este borde tan complejo o podría definir este borde tan complejo y se empieza a entender algunos conceptos del borde a partir de esa realidad, ¿no? Esta parte es técnica, obviamente, como les digo, la primera parte es muy técnica, pero muy fácil de digerir inclusive para pregrados y posgrados. Y el documento que ahorita estamos, como les digo, preparando, ya es para la comunidad, que sea un documento totalmente abierto. Y esto es importante porque lo que nos interesa es compartir las experiencias a
partir de estos ejercicios para que puedan ser aplicados. El segundo capítulo pues habla del desarrollo sustentable ya desde la visión real, ¿sí? Pero traída ¿qué? Y aterrizada al contexto de nosotros, al contexto real. Lo que habla Bordov, Janoska, Kamani, o sea, una economía, un sustento que hay de la informalidad y que se puede trabajar. Entonces empezamos a mirar cómo los indicadores se daban en términos de sostenibilidad ambiental, de cambio climático, dónde impactaban, qué se podía aprovechar, los procesos de gobernabilidad, todo este tema que se va dando a partir de las juntas de acción comunal y se van desglosando a partir de un contenido mucho más técnico. Ese capítulo 3, por ejemplo, ya hablamos de capacidad de carga. Muchas personas hoy no llevan esto a la realidad de la planificación. De hecho, son muy pocos los instrumentos en términos de gestión de suelo en donde se examine la capacidad de carga de un territorio. Del territorio hablamos de plusvalía o valorizaciones, pero no hay cómo medirlas o las fórmulas de medición ya son obsoletas. Hoy hay unos indicadores de capacidad de carga con la que podemos generar equidad y estas compensaciones en términos de cargas y beneficios. Y pues sobre eso es este capítulo que se desarrolló. Y hay 3 temas que aplicamos con el proyecto Nuestra Casa y Nuestra Huerta. El concepto de permacultura, el proceso de permacultura y lo que es la huella ecológica y la economía azul. En hacerle entender o que la comunidad participara en estos contextos más técnicos y que vieran que la economía azul era el proceso en que ellos podían hacer de sus desechos aprovechables y que el Jardín Botánico y el SENA les pusiera a su disposición un lote a las afueras de Usme para que lo pudieran explotar y que empezaran a generar economía a partir de procesos comunitarios y solidarios. Pues obviamente también llevó a un trabajo fuerte. Todo esto pues obviamente también nos permitió construir como los indicadores más adelante en la parte 2 de este libro y pues nos llevó también como a definir unos valores ya cuantitativos para trabajar. Este documento, por ejemplo, esta parte de capacidad urbana de nuestro libro, lo que habla es cómo deben estar integrados los sistemas y toda la red de servicios de los barrios de periferia, ¿sí? Y es que si bien nosotros decimos es que los barrios de periferia son los barrios que extienden la ciudad y hay que llevarle servicios y una serie de situaciones, puedo por favor pedirle a Alberto si puede apagar el micrófono que me llega eco, me llegan sonidos, gracias. Listo. Y a Eduardo, por favor. Si bien nosotros entendemos que los territorios de borde, por su fenómeno de expansión, obligan a llevar redes de servicio, pues ¿por qué no pensar hoy en centralidades? ¿Sí? En centralidades, y así esas centralidades se pueden atender. Entonces, es llevar un poco de esos procesos teóricos que tiene la capacidad urbana y que han funcionado a nivel de África y otros asentamientos en Sudáfrica, y se han podido dar a partir pues de una planificación un poco más inteligente, ¿no? Quizás los modelos es entender la ciudad a partir de la densidad, de la alta densidad, pero aquí se pueden dar unos sistemas mucho más equilibrados con lo que se buscaba con lo de la compacidad urbana. Ya entraríamos a la segunda parte de ese documento, y es aquí ya se empieza a ver qué se aplicó en términos de teoría en los procesos. Entonces aquí empezamos a entender cómo las metodologías y las distintas metodologías nos llevaron a trabajar todos estos temas, y pues se centra todo en la investigación, acción, participación. Aquí pues obviamente el trabajo con el etnógrafo, con el psicólogo, con el trabajador social, pues permitió entender y sistematizar muchísimo a partir del concept mapping, y era llevar toda esa
cartografía social a valores. Como no se podía meter aquí porque la idea era no dar visos de ese, o dar visos mínimos de ese trabajo, en el documento que estamos nosotros en este momento construyendo y armando, pues ya aparece pues toda esta sistematización, todo cómo se llevó desde la investigación, participación, cómo el urbanismo social pues también alimentaba una serie de procesos. Y es importante entender que cuando se desarrolla este trabajo de comunidad, puede ser años llevando esto. Nosotros empezamos a pisar el territorio en el 2016, hoy estamos en el 2020, bueno, lo que pudimos hacer muy bien hasta el 2019, fueron 4 años tanto de sensibilización como de construir una comunidad que le apostara al proyecto y que con este proyecto se pudieran presentar escenarios de trabajo. Aquí entonces, esto que empieza a aparecer es la construcción, es el resultado, ¿sí? Ya operativo de lo que nosotros buscamos aplicar en estos territorios. O sea, agarrar todo ese tema de la sustentabilidad en este círculo y entender desde esos 3 criterios, como es los cruces de habitabilidad, la eficiencia y la equidad, es decir, el comportamiento activo entre lo social y lo ambiental que nos permita llevarlo habitable, el comportamiento activo entre el ambiente y la economía para que sea eficiente y el comportamiento activo entre lo social y lo económico nos lleve a procesos equilibrados, pues nos lleva a entender que un territorio de borde tiene que tener todo este círculo inscrito para poderse aplicar. Es decir, cómo lograr, ¿sí?, que se pueda entender, por ejemplo, desde los aspectos ambientales, cómo estos territorios a partir de estrategias de desarrollo urbano y sostenibilidad puede generar una adaptación al cambio climático. Y no pones por techos verdes ni paneles solares, no. Es que ellos empiecen a ser resilientes a partir de que del manejo de las adversidades o de los efectos antrópicos por la lluvia, que empiezan que entiendan que tienen que organizar sus cañuelas, limpiar sus alcantarillas. Entonces eso hace que se disminuya la vulnerabilidad y sean más resilientes al cambio. Por ejemplo, metabolismo urbano es que empiecen a usar de manera racional los materiales, porque hay muchas personas que vienen o trabajan del reciclaje, pero entonces no organizan, no clasifican y eso les puede dar un manejo racional de todo esto. El manejo racional de la energía es aprender a utilizar en horas del día lo mínimo de energía para poderlo aprovechar, que el material que ellos tienen también lo empiecen a desarrollar y así. Y cada uno de estos elementos que nosotros vamos encontrando de este círculo empiezan a tener un espacio vital. ¿Qué se hacía? Pues talleres de participación, talleres. Y entonces en el proceso de la adaptabilidad al cambio climático, entonces aprendíamos a trabajar la tierra, aprendíamos a entender el espacio público, con cursos de capacitación del IDU, en las que encontrábamos amigos, íbamos a trabajar el tema del mejoramiento de la calle, inclusive ellos gestionaron el mejoramiento de su calle principal porque no tenían una calle de acceso principal y en común acuerdo logramos que el lote que ellos tienen como parte, que es una posesión, pudiera tener terrazas, accesibilidad universal. Bueno, todo eso va a estar en el segundo capítulo o en algún momento lo podremos compartir. Y que entendieran cada uno de estos principios, pero de una forma técnica, pero llevado a la realidad, ¿sí? Para que vieran que los procesos se podían desarrollar de manera muy participativa. Entonces, este capítulo tiene eso y tiene el desglose de cómo se construyó. Fue un trabajo súper arduo, porque la realidad, este capítulo es la síntesis de un trabajo de 2 años de investigación. Entonces, la idea era sintetizarlo en un comportamiento súper fácil. Y siempre centralizado, el elemento transversal era la cooperación, la gestión y la participación. Siempre cómo hacer el desarrollo sustentable, la cooperación, gestión y participación. Entonces, pues todos estos aspectos pues, se fueron llevando y se fueron aplicando en este territorio.
Lo mismo lo de la compacidad urbana, se hacían ejercicios, por ejemplo, de movilidad, de ocupación, que ellos entendieran que si ellos tenían un paramento, pero si no era fijo porque no tenían, en algún momento el territorio se lo iba a reclamar, que por qué no aprovechar esos territorios de ocupación y aprender que no nos podíamos pasar del vecino ni siquiera un metro o un centímetro. Todo ese era un comportamiento. La compacidad es un comportamiento y es una cultura ciudadana. Que entendieran que si ellos iban a trabajar en una zona, pues que trataran de conseguir empleos cercanos. Y bueno, aunque era muy difícil lograr estos acuerdos, esto nos llevaría a que entendieran que si ellos se comportaban de manera eficiente, podíamos hacer muchas cosas. Y ser eficiente inclusive fue empezar a encontrar zonas libres del barrio, empezarlas a mantener a partir de un programa de mejoramiento barrial. Esto ya empezaban a meterse las tesis de pregrado en las universidades y las de posgrado, y empezar a encontrar, por ejemplo, pequeños sitios de intervención, algo que ya se había trabajado, lo que había trabajado en el 2000, del 2006 al 2011 en Ciudad de México. ¿Sí? Todo este programa de mejoramiento barrial que allá el programa de la CEDESOL era muy fácil de manejar y aquí, por el contrario, el programa de mejoramiento de barrios era bastante restrictivo para hacerlo. Entonces, al final, pues la comunidad empezó a crear el proyecto. Ya el penúltimo capítulo, el de capacidad de carga, pues lo que tiene ya son indicadores. Enseñarle a la comunidad que uno tiene que respetar lo que es la presión del suelo, porque estas zonas son de remoción en masa, entonces que yo no puedo echar más de 3 pisos y que si lo voy a hacer, entonces tengo que hacerle una muy buena cementación y que eso entonces la capacidad de carga va a implicar tanto en el suelo, pero si yo voy a construir más y si no dejo zonas libres, voy a agotar el suelo de la periferia. Era una serie como de indicadores, aunque a ellos no se les hablaba mucho de fórmulas, se les iba hablando, por ejemplo, de definiciones muy técnicas, de definiciones no técnicas, perdón. Entonces, por ejemplo, cuando uno iba a hablar de estrés hídrico, les explicaba a uno cuánto agua, el estrés hídrico, por ejemplo, es la cantidad de demanda de agua y la oferta que da el territorio. Entonces, cuando hay estrés hay mayor demanda que oferta. Entonces, lo que les explicábamos era cuántos litros podemos consumir en la descarga de un sanitario, qué es lo que podíamos hacer. Y esto entonces iba organizando el pensamiento de las personas. De empezar con muy pocas personas, como con 3, 4 personas, pues había grupos de 40 invitados y obviamente estos talleres eran buenos hasta que se pudieron hacer antes de la pandemia. Y por último, esta es la meta con ellos. Entonces, todo esto implicaba que si la comunidad se organizaba, esta era la meta. Ya habíamos tenido el placer de trabajar con parte de los colaboradores internacionales, dos arquitectos, Alejandro Vallejo y Michael Smith de Costa Rica. Ya veníamos trabajando desde el 2010 en algunos proyectos a nivel Latinoamérica, en Perú, en México, en Panamá, en Ecuador. Y en estos procesos de investigación en Costa Rica, que esto es la Carpio, es empezarle a contar las experiencias de lo que ya habíamos aplicado, pero todo lo anterior que hemos visto había sido aplicado, pero nunca se había comunicado, o sea, nunca habíamos tenido el interés de comunicarlo y había sido de lo empírico, del trabajo de las oficinas, del trabajo de la academia, y lo llevábamos y lo aplicábamos. Pero entonces el libro aparece también como, bueno, hagamos una cosa, todas estas experiencias, todo esto que tenemos en la cabeza, juntémoslo, comuniquémoslo, organicémoslo, para que luego los resultados, como lo que pasó en la Carpio, nos sirvan. Entonces, todo este trabajo que habla este capítulo es toda la experiencia que hemos venido realizando como equipo a nivel Latinoamérica en trabajo. Este es el documento, ¿sí? Como tal, la imagen central es la imagen de Sierra Morena y en este punto es donde nosotros estamos haciendo las intervenciones del lote comunitario, pero hay unos lotes por acá y aquí hay otro lote. Pero pues la idea es que ustedes se atrevan a mirar el libro que les interese para que el segundo documento que debe salir a finales de año, principios del otro año, pues sea el ejercicio y la materialización de todo, ¿no? Eh,
todo el diseño gráfico de este documento, también lo quisimos hacer algo más de diseño gráfico, tiene una iconografía. Y es una iconografía técnica que se asemeja mucho a estos procesos de analfabetismo que hay en las zonas de borde. Y es que se convierta cada capítulo en un concepto para que uno entienda. Entonces, si es estrategia metodológica, hay, por ejemplo, un icono de manos participando, para personas que no saben leer, vayan entendiendo a partir de esto cómo educar a partir de los signos. Era también como el interés de nosotros y que cada capítulo tuviera un icono especial. Fue como el trabajo general al que le fuimos apuntando con este documento en términos de trabajo. Pues traté de hacerlo rápido para que podamos discutir, pues ya que es una tertulia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fabián. Agradecemos compartir tan valioso documento. Para nosotros es un honor tener personas como tú que han hecho trabajo colaborativo, sobre todo que ha permitido que realmente las personas participen de su territorio, que lo entiendan, que puedan concebir una idea arquitectónica a través de gráficos. Parece muy interesante pues todas las dinámicas que abordaron. Te quería preguntar, o sea, aproximadamente para tener este resultado, tuviste como un trabajo de 10 años, más o menos. Todo lo conceptual es prácticamente más de 15 años. O sea, lo conceptual, organizar el equipo, proponerle la investigación, porque pues la investigación nace también del interés personal. Nos encontramos a razón de dictar clase varios profesores, vamos contando experiencias y a partir de esas experiencias pues les presento como la temática, empezamos a meternos al barrio, empezamos a vincularnos inclusive en la universidad con algunos cargos que nos pudieran permitir. Por ejemplo, un profesor se convierte en coordinador de responsabilidad social. Nosotros pues obviamente nos subimos a la investigación. La idea era tener los recursos desde la universidad para que también nos creyeran en el proyecto, ¿no? Porque pues si no hay credibilidad, obviamente es muy difícil que la universidad lo patrocine. Claro, claro. O sea, hay que tener resultados para que la universidad le invierta a estos procesos. Claro, pero es que es evidente que lograron la conexión de muchas sinergias y pues como tal tienen un excelente producto. Y pues eso digamos que es la forma de, creo que es de entender el urbanismo realmente colaborativo, lo que pues creo que tú siempre has trabajado y que he visto que es como esa sostenibilidad, pero no esa sostenibilidad entre comillas, sino esa sostenibilidad bien, desde el punto de vista mucho más llevado al territorio y con las personas y los ciudadanos con los cuales trabajaron, porque pues es Sí. una población vulnerable y pues totalmente pues difícil, supongo. No. Les, les voy a ir mostrando mientras vamos hablando el inicio. Esto fue en el 2016 cuando nos llevábamos los estudiantes y apenas estábamos pisando el territorio. Y pues sigue hablando Milena, y pues yo les voy mostrando ahí. Gracias. Sergio dice que gracias. Gisela está pidiendo la palabra. Fabián, por favor, le doy la palabra a Giselle para que seas tan amable. Sí. ¿Vale? Giselle. Sí, claro. Tú maneja, tú eres la Vale. moderadora. Gracias. Sí, y Giselle, buenas tardes. Por favor, ¿te puedes presentar? Gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, bueno, yo soy Gisela Paredes Leguizamón. Trabajo como docente de planeación urbano regional actualmente y trabajo en parques nacionales de Colombia y llevo unos casos piloto en varios sitios del país y quisiera felicitarte y me animas al trabajo que yo también hago en territorio. Yo llevo 7 años trabajando en diferentes territorios, en el Putumayo, en el Cauca, Montes de María, en Chocó y en Bichada. Y entonces te escucho y me reafirmas algo que, digamos, que hemos venido trabajando y es, la confianza no se dice, la confianza se gana y se gana es con el trabajo
con estar allí, con escuchar. Y otra cosa que me parece muy importante lo que hablas es acerca precisamente de traducir nuestros diálogos, porque a veces nosotros somos tan técnicos, o sea, queremos parecer más inteligentes, así no nos entiendan. Y aquí la cuestión es al contrario, cómo aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Me interesa el libro también, nosotros trabajamos algo que es un borde diferente, pero es un borde también, y fíjate que está en contexto rural o contexto urbano, que es las llamadas zonas amortiguadoras de áreas protegidas. Y ahí mucho de lo que tú mencionas es parte de lo que se trabaja allí, me interesa bastante y pues en lo que trabajo acá en docencia me parece fantástico porque nosotros estuvimos mirando cuando fuimos a Chingaza el borde que hay entre La Calera y Bogotá y lo que está pasando ahí en ese territorio rural, urbano, que pasa ahí, y me parece que es muy interesante. Quisiera felicitarte por el proceso y todos los Gracias. proyectos que vengan y todo buenísimo y quiero aprender de eso y después compartir más ideas. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes y bienvenidos al proyecto. Quería mostrarles esta imagen y fue lo último que alcanzamos a trabajar antes de la cuarentena, antes de que el 13 de marzo, aquí ya fue la última reunión, nos estábamos alistando a empezar a construir el vivero, de hecho alcanzamos a comprar el material, ya estaban los diseños listos y pues la idea era entregarlo en el 2020, en noviembre, y aquí lo que se ve era cómo se planeaba en el salón comunal que ellos tienen, ¿sí? Ella es la líder de acción comunal y ellos también presentaban sus proyectos, se les decía que presentaran, este es el equipo base, ¿sí? de trabajo, hay jóvenes, adultos, y obviamente el trabajo con los niños es súper fundamental porque los niños son los que traen a los papitos. Entonces, bueno, ahí estábamos hablando y fue cuando ya íbamos a arrancar, alcanzamos a ir a 2 reuniones más, a hacer esta actividad y ya, ahí fue cuando tuvimos que entrar en cuarentena. Ya hay esta era actividad que era posicionarnos de ese territorio porque esta zona era una vía sin pavimentar, en diálogo con el IDU se logró hacer y miren que se les permitió, o sea, algo que no iba a hacer nunca el IDU, era que este lote le metieran una inversión adicional para hacer la accesibilidad universal. Entonces nos gustaba siempre pues trabajar con los niños casi dos veces, 3 veces al mes, porque los niños era el capital que no se podía perder. Pues desafortunadamente con la pandemia no hemos podido, hablamos con ellos por teléfono, pero no más. Entonces quería como compartirles eso mientras vamos hablando. Ok, siguiendo con pues con tu intervención. Julio, por favor, te presentas y tu pregunta, el panelista, gracias. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. He estado en 2 o en 3 conversatorios y todos muy enriquecedores. Yo quisiera preguntar, bueno, mi nombre es Julio César Huasca, yo soy docente pues de colegio, una institución de colegio, pero también estoy haciendo una maestría y me he interesado en indagar siempre pues como por temas espaciales, ¿no? Tanto en procesos espacio-temporales que tienen que ver con lo urbano y quizás también en parte con lo rural, porque acá en Soacha, pues digamos que lo rural y lo urbano está imbricado, ¿no? Todo ese proceso que se viene dando de urbanización, de construcción de proyectos urbanísticos como Ciudad Verde, por ejemplo, solo como para citar un caso, se viene dando precisamente en ese límite o en esa frontera entre lo urbano y lo rural. Soacha prácticamente ha perdido una parte importante de territorio rural para darle lugar a las nuevas urbanizaciones. Entonces, lo que quisiera preguntarle al expositor es, ¿este tema del borde tiene que ver necesariamente o solo se puede aplicar en territorios vulnerables o también se puede, por ejemplo, no sé, se me ocurre hablar de territorio o de borde en Chía, por ejemplo, o en la parte norte de Bogotá o en Cota? Es decir, ¿esto solo se restringe a sectores vulnerables
o también usted ha trabajado en otros sectores o esto se puede trabajar también en otro tipo de territorios donde no haya vulnerabilidad. Y lo otro, ya con el tema ambiental, ¿hay algún tipo de relación, por ejemplo, entre, digamos, impactos ambientales y pobreza, por ejemplo, o zonas marginales? Si lo hay, pues me gustaría saber qué detalles se pueden dar al respecto. Muchísimas gracias. Sí. Eh, el documento se convierte en un modelo. El documento es un modelo de aplicación general. Sí, por lo general trabajamos en periferia y en donde haya vulnerabilidad. Es el ejercicio que hemos hecho. Casi siempre son sectores de vulnerabilidad. Y el libro pues se ha preparado para eso y este documento que va a salir, que es la segunda parte de este documento. Y en términos de cifras, sí, claro. Eh, el trabajo de medir la vulnerabilidad en estas zonas de borde la hemos trabajado en el 2016. De hecho, no solamente este trabajo del 2016 hasta hoy, es este libro. Tenemos 4 artículos de investigación en los que se ha puesto este trabajo también en colación, artículos científicos en revistas indexadas, en AUS, en la Revista Católica de Colombia, en la Universidad Politécnica de Cataluña. Eh, y están como los datos de vulnerabilidad y más en estas zonas. O sea, cuando estamos hablando de vulnerabilidad, por lo menos Sierra Morena, el 95% de Sierra Morena no alcanza ni a tener los habitantes a ganarse un salario mínimo, ¿sí? Las condiciones en términos de vivienda en déficit cualitativo es prácticamente el 98%. Y de las personas que habitan en este lugar, en términos de déficit cuantitativo, está sobre el 35%. Entonces, esos datos que nosotros tenemos están aplicados en artículos, se ven en artículos como en varios artículos de la autoría. Aquí está un trabajo fuerte de Juan José Castiblanco, Fabián Sarmiento y mi persona, Fabián Aguilera, en donde hemos ido publicando, y Mercedes Castillo Herrera, quien les digo la profesional economista, pues Mercedes es economista en realidad. Al principio yo les mostraba unos índices con los que nosotros trabajamos básicos, o sea, con los que arrancamos siempre en nuestras presentaciones, pero tenemos unas estadísticas fuertes de esta población, como la medimos, y este trabajo lo han hecho los estudiantes de posgrado, de hacer entrevistas casa a casa, pues no es mucho tampoco, no son más de 50 viviendas que se pilotean, pero en ese sector sí se ha venido trabajando, hay una documentación en términos de cifras. Ok, Listo. muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, profesor Julio? Sí, muchas gracias. No, lo que queda de pronto pendiente es como cuál es la relación entre pobreza e impactos ambientales, ¿sí? Porque también creo que sí se genera como una especie de vínculo, no sé, digamos, con relación a la disposición de los residuos de las personas que viven allá. O sea, ¿qué impactos puede generarse a partir de estos procesos de asentamientos informales en relación con impactos ambientales? No, son enormes. O sea, cuando Sierra Morena empezó con un barrio de 5 o 6 manzanas. Hoy la anexión a Tocaimita ya están comiéndose un 10% del Parque Entre Nubes, por ejemplo. Y eso ha sido en los últimos 10 años. Esa imagen inicial de San Germán está dentro del Parque Entre Nubes, por ejemplo, ¿sí? Del sector. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues el gobierno lo que hace es correr la cuota y reducir la masa porque pues hoy se ha visto pues un fenómeno de desplazamiento o de recuperación del territorio, pero por lo general lo que se hacen es trasladar los límites cuando la ciudad crece. Y obviamente, y bueno, otra situación, sí, lo que usted dice, en estos sectores pues se ve que no hay un trabajo organizado hasta que más o menos uno llega, no hay un trabajo organizado. Por ejemplo, hay unas experiencias que están narradas en unos videos
que están dentro, o pues que no hemos subido todavía porque hacen parte del segundo documento. De hecho, tenemos una página especial que se llama Taller de Diseño Social en Facebook del trabajo que se ha venido haciendo, de lo que estábamos montando antes de la cuarentena. Hay unos videos de unos relatos de familias que vienen del Putumayo y es la indignación de ver cómo sus vecinos no manejan los desechos y ellos sí los manejaban. Pero también el manejo de ellos era porque tenían animales y les servía como alimento a los animales. Entonces, como ese imaginario urbano y esa representación de venir de una zona rural a una zona suburbana o casi rural, pues permite llevar los mismos hábitos, pero ya en la zona urbana es imposible de aplicar, ¿sí? Entonces se va a ver un manejo inadecuado de desechos ahí en esa zona. Bueno, muchas gracias a Julio y pues a Gisela. Bueno, Sergio quiere participar. Sergio, bienvenido, por favor. Te presentas. Hola, Sergio. Hola, Ana Milena, profesor, ¿cómo me les va? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, básicamente presentarme, mi nombre es Sergio, yo hago parte del equipo de redacción, al igual que Ana Milena. Me complace mucho tener este tipo de intervenciones y de espacios pues para poder quizás conocer más acerca de nuestros bordes urbanos rurales, al igual que el profe, al igual que Gisela y al igual que Ana Milena, pues me causa curiosidad que cada uno desde los diferentes bordes está trabajando por entender con mayor complejidad estos fenómenos. El profesor desde el borde sur, Gisela nos comentaba un poco sobre el borde oriental, en mi caso trabajo lo que es el borde norte y pues Ana María tengo entendido que también ha trabajado mucho con el tema del borde occidental, todo lo que es Sabana Occidental, entonces encontramos como una gran gama de experiencias que podemos ir intercambiando. Bueno, quisiera quizás contestar un poco lo que el profesor Julio, el que me antecedió, preguntaba sobre el borde norte, pues ya que pues he tenido la posibilidad de trabajar allí. Quizás en el borde norte, como él lo mencionaba, el tema de la pobreza o el tema de poder adquisitivo no es tan evidente, pues porque siempre en el imaginario existe de que Cota y Chía son municipios dormitorio para los estratos altos y quizás allí habitan personas de un poder adquisitivo alto. Sin embargo, en el borde noroccidental, sobre la vía Subacota, a un costado, hay una vereda que es la vereda Chorrillos. Allí se ha, digamos, construido todo un ejercicio de vivienda informal, como lo mencionaba quizás nuestro expositor en un comienzo, fueron 5, 6, 7 familias, pero con el pasar del tiempo y sin lugar a duda con todo el tema de las recientes migraciones venezolanas, pues el tema de la vereda Chorrillos quizás ya parece más un barrio que un área rural. Entonces, sin duda allí también hay unas dinámicas bastante evidentes que no se han analizado del todo y no se han, digamos, mirado dichas implicaciones sobre el borde. Obviamente, hay también que decir que en el borde norte de la ciudad hay unos elementos fundamentales desde la parte ambiental, como es la Reserva Vanderhamen, y desde la parte rural, como es la Unidad de Planeamiento del Norte de Bogotá, porque pues allí todavía hay ejercicios de agricultura, ejercicios también de todo lo que tiene que ver con producción floricultora y demás, que pues también merecen ser analizados con detalle y que sin duda son muy distintos a lo que ocurre en el borde sur, en el borde oriental y en el borde occidental. Digamos que lo apasionante de esta ciudad es que cada borde y cada territorio tiene como sus propias dinámicas y su complejidad. Aprovechando la experticia de nuestro expositor, a mí siempre me ha causado curiosidad tanto lo que ocurre en el borde suroriental como en el borde suroccidental de Bogotá. Quisiera empezar por el borde suroriental. El expositor mencionaba el tema de Sierra Morena. En alguna ocasión tuve la posibilidad de tener un intercambio de conocimiento con una persona que hace parte de un colectivo, que es el colectivo Mayaelo, que son las personas que defienden todo lo que es el Parque Ecológico Cerro Seco.
Allí hay un elemento muy importante que es el palo, digamos de antaño conocido como el palo del ahorcado. Ya hoy en día la comunidad le ha cambiado el nombre como para resignificar lo que simboliza ese árbol. Hoy en día se llama el árbol de la vida, el árbol de la vida, y es muy interesante ver, por ejemplo, cómo en Semana Santa grandes romerías de personas, 200, 300 personas, acuden al palo de la vida como ese sinónimo de pagamento, como de devolver algo de lo que ese árbol le representa a ellos como comunidad, puesto que pues ustedes saben que el borde suroriental, por todo el tema de la construcción informal, de la minería, los tierreros y demás, pues han acabado con gran parte del patrimonio ambiental. Allí también hay digamos, un relicto de bosque seco que quizás a simple vista pareciera poco interesante porque no se asemeja mucho con nuestros paisajes andinos o bosques húmedos. Entonces ha sido como escenario de quizás ha sido subvalorado y es utilizado para construir vivienda de forma informal sin ningún tipo de planeación. Entonces quisiera conocer su impresión o su concepto sobre cómo estos elementos de carácter ambiental como el palo de la como el árbol de la vida y como el bosque, el parque ecológico Cerro Seco, digamos, representan esa identidad para la comunidad y la importancia para estos procesos de planeación. Y ya pasando al borde suroccidental, digamos, para la parte de Usme, recientemente, bueno, hoy me enteré que finalmente el cementerio Muisca, que fue encontrado en el año 2007, parece ser que finalmente va a ser una realidad y va a ser declarado como parque, digamos que un parque arqueológico aquí dentro de Bogotá. Entonces, digamos, también quisiera conocer si usted tiene alguna percepción sobre este tema, cómo involucrar eso en los procesos de planeación. Ahorita que estamos en la revisión del POT, ¿cómo lo podríamos involucrar? ¿Bajo qué figura? Ya que en el plan de ordenamiento territorial actual no existe una figura precisa para delimitar estas áreas de importancia arqueológica. Entonces quisiera conocer su percepción sobre esto. Muchas gracias. Bueno, Gracias, buenas Sergio. noches, Sergio. Buenas noches. Hay un tema y es que, por ejemplo, con esta comunidad, el imaginario urbano de su contexto original lo añora. Lo añoran porque cuando ellos se asentaron en este territorio, estaba vinculado el parque Entre Nubes. Entonces, este tipo de imaginario del lugar, ¿sí? Cuando hay experiencias de la comunidad más antigua o más bien originaria, añorarlo y recuperarlo, pues es como el anhelo, pero la realidad pues tiene que ser otra o es otra, no, es imposible en este momento a menos de que se hagan algunos movimientos de despojar el suelo o bueno. Entonces, sin embargo, lo que la comunidad busca es reactivar y reconstruir su imaginario, pues a partir de esa realidad, volverse un barrio legal, liberar metros cuadrados de área libre, recuperar su calle, entonces ya están teniendo el tema de su calle. El proyecto anhelo para ellos es convertir su proyecto Nuestra Casa, Nuestra Huerta en una huerta ya comunitaria que les pueda brindar un rubro económico. ¿Qué pasó? Hasta hace 12, 15 años tenían acceso al parque Entre Nubes, pero con la conformación del asentamiento de Tocaimita, esto se convirtió en una barrera. Y como se convirtió en un gueto incrustado entre el parque Entre Nubes y el barrio, el foco de inseguridad es muy fuerte y a pesar de que han tenido diálogos con la comunidad, ha sido difícil. Y es el problema social más evidente en esta zona y es la inseguridad que hay desde un barrio, es decir, hay una calle, no hay ni una calle, hay una vuelta a través de una montaña que se da y es el contacto con lo que sería Entre Nubes, entonces ahí hay un problema. En el otro, el tema del cementerio. Este es un tema súper discutido porque en el 2006, en el 2008,
cuando Metrovivienda estaba trabajando el plan parcial de USME, el plan parcial de Tres Quebradas, y encontrar esto pues paró todo el desarrollo de la zona de expansión suroriental, suroriental. Bueno, fue muchísimo, porque paró un gran desarrollo inmobiliario que se iba a dar. Ahorita hay proyectos que siguen y proyectos sueltos y desarrollos inmobiliarios que van dándose sin planificación en uso. Bueno para la ciudad que se dio. E inclusive ahorita hay una investigadora de la Universidad de la Gran Colombia, Viviana Reyes, Andrea Viviana Reyes, que está trabajando muchísimo el tema del cementerio con un equipo, y es el proceso que ha llevado el poder conseguir el atributo de patrimonio cultural a este lugar. Y es un trabajo de la comunidad. De hecho, uno de los líderes falleció hace menos de un mes. Y nosotros habíamos hecho un proyecto de grado inclusive que estamos reconstruyendo en este momento como documental. Debe estar preparado en unos 3, 4 meses. Solamente hay un tráiler que le voy a compartir a Milena para que lo podamos conocer. En ese momento la comunidad estaba haciendo el proceso, fue una comunidad de trabajo arduo. Y el líder que estaba prácticamente metido en esto, pues murió por COVID, desafortunadamente, hace menos de un mes. Entonces, pues es una buena noticia. Ahora, Bogotá no tiene un sistema, no tiene un esquema de planificación que permita manejar este tipo de parques dentro de la ciudad y cómo va a ser el control con el proceso de expansión. Ni siquiera creo que se haya tocado mucho en las mesas de participación en USME a partir de la realidad de Nopor, porque creo que le dieron más prelación a la zona norte y a la zona occidental. La zona sur, si bien hicieron los talleres de participación, hay todavía unos pleitos con el antiguo plan Tres Quebradas que estaba por Metrovivienda. Ok. No sé si Sergio tiene alguna otra pregunta, ¿no? Seguimos. En ese sentido, Luz Marina, muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? Luz Marina quiere hacer una pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy Luz Marina Rincón. Buenas noches. Soy miembro activo también de Rediacción. Muchísimas gracias por la presentación, Fabián, muy interesante. Y para que nos informes, bueno, dónde podemos conseguir los materiales, etcétera. Nos ayudas muchísimo con este tema, nos pones un tema muy interesante. Yo quisiera saber varias cosas. Quisiera empezar en principio por que nos contaras, digamos, cómo ha sido la gestión del proyecto de ustedes, en donde entiendo ha habido una colaboración de varias universidades, pero cómo ha sido la gestión con las entidades del distrito y, bueno, con las distintas entidades del distrito. Y digamos, ¿cómo ha sido la financiación del proyecto? ¿Ustedes disponen de unos recursos aportados por alguien, por alguna entidad internacional, etcétera, etcétera? Esa sería como la primera pregunta. Si quieres, me contestas y después te planteo otra cosa. Ok, bueno, en el chat les voy a dejar el link para descargar el libro, porque el libro, aunque hay unas unidades físicas, lo decidimos con la universidad que debía ser libre. Le llamamos Open Access. Entonces, que el libro lo puede descargar cualquier persona y ya. Entonces, nosotros no nos interesaba tener un libro físico, sino que estuviera. Entonces, fue una pelea dura con la universidad, pero bueno, se logró. El financiamiento. Bueno, lo primero, trabajar con distrito, aunque yo trabajo con la Agencia de Renovación Territorial, del territorio, perdón, Agencia de Renovación, en los programas TEDET, precisamente, con la oficina, ha sido muy difícil. Este proyecto se presentó por allá en el 2012 en la Secretaría del Hábitat, no les llamó la atención, y lo que hicimos fue meterlo como proyectos de investigación en las universidades. El financiamiento está hecho por la Universidad Católica y la Universidad de la Gran Colombia. Por ahí en una imagen mostré uno de los cheques, de los primeritos cheques que nos daban. Esto se le denomina en el rubro insumos para la producción o asistencia técnica.
mucha de la asistencia técnica la hemos invertido en este proyecto, pagándole a los profesionales, a las personas que van a darnos las charlas, porque nosotros pues obviamente somos facilitadores del proyecto, nosotros no tenemos el conocimiento en términos de botánica y trabajo social, entonces la asistencia técnica se ha venido dando con los pagos de la investigación que sea, estos rubros más o menos de investigación por proyecto se dan con la descarga de horas de los docentes entre los 80, 85 millones de pesos anuales, pero pueden alcanzar los 160, 170 millones de pesos cuando se involucran varias universidades. Ahí está la descarga en horas y lo que colabora cada una universidad. Por ejemplo, hoy tenemos más o menos unos 12, 14, más o menos hay 28 millones de material para la construcción del invernadero ya asegurado. Obviamente, este proceso hemos sido claros con la comunidad, no lo podemos hacer desde un proceso de participación ni que la comunidad monte la madera, porque creemos que hay una experticia técnica que nos puede colaborar muchísimo. Claro, todos vamos a participar, pero sí debe haber un grupo, una cuadrilla especializada en el montaje de madera y todo este tema, con el fin de enseñar cómo se hace el proceso, pero también que esto quede montado. Nos preocupa un poco porque hay algunos ejercicios que hacen los estudiantes o algunos colectivos, entonces la comunidad trabaja mancomunado, pero entonces no estamos asegurando el riesgo de las construcciones. Y entonces esto, por ejemplo, tiene ejercicios de topografías, la Facultad de Ingeniería Civil de la Católica hizo el estudio de suelos, entonces pues es un proceso técnico que nosotros queremos dejarle a la comunidad, porque se ha visto algunos ejercicios que pues no funcionan. Y hay otros que, por ejemplo, lo que pasó con la Casa del Viento, con la arquitectura expandida, pues que el proyecto fue quemado por la misma comunidad, creo que al parecer, no sé bien del tema, pero pues lo que buscamos es eso, que la comunidad se involucre y que vea que es un ejercicio para que ellos lo puedan explotar y no algo que hizo un poquito de la comunidad nomás. Con nosotros únicamente hemos trabajado por alguna invitación de Fundación Techo para hacer algún mejoramiento, pero no lo aceptamos, la verdad, no nos involucramos con Fundación Techo en ese momento. Ahorita se está volviendo a hacer como la comunicación, porque sí nos interesa participar y mirar si logramos hacer algo con ellos. Pero con gobierno no, con externos sí, o sea, con entidades externas, empresas externas sí, internacionales, que nos dan capacitación técnica a nosotros. Gracias. Mira, lo otro es lo siguiente, muy bueno el material que nos pones, digamos, que nos das a conocer, pero digamos, el tema en este caso sería como el borde y la complejidad del borde, digamos, como desde el urbanismo, desde la vulnerabilidad, pero digamos, hay otros tipos de borde para, digamos, generar algunos espacios de protección ambiental, de barreras de conurbación, de otro tipo, algo de lo que planteaba Gisela, por ejemplo, con las áreas de parques y las zonas de amortiguación, etcétera. Entonces, ¿tú crees que varios de los conceptos y de los procesos que están explicitados allí en tu documento pueden servir, digamos, para extenderlos o utilizarlos de alguna manera para ese otro tipo de situaciones de borde complejo? El primer capítulo es un resumen de mi trabajo doctoral del 2016 al 2019 y es nuevos conceptos de borde, entender el nuevo borde, ¿sí? Es algo mucho más teórico y complejo, por eso tratamos de simplificarlo, pero es que el concepto de borde, por eso es tan complejo y tan subjetivo que depende mucho de los límites de fijación, del contexto, de las condiciones, ¿sí? Nosotros quisimos aquí trabajar 3 básicos que eran borde, límite y frontera, pero desgregarlos y empezarlos a mirar dentro de esos territorios de borde de periferia, ¿sí?
De hecho, en la introducción hay una diferenciación de cómo nosotros utilizamos el concepto de marginalidad, ¿no? No a todos le podemos decir marginal. Marginalidad para nosotros en el libro es aquella persona que no se involucró en los procesos de planificación. Es eso, para nosotros. Entonces, al inicio hay un glosario, perdón, al final hay un glosario de los conceptos que nosotros creemos como definición que podemos manejar dentro del libro para que se entienda algo mejor de algunos conceptos. Muy bien, y una curiosidad final y es, ¿qué ha pasado, digamos, con los procesos allá durante el COVID? La comunidad, ¿cómo ha trabajado? ¿Ha continuado, digamos, algunos de esos procesos? ¿Cómo ves esa situación? Lo que se ha hecho en el COVID estos 5 meses es seguir trabajando en el proceso de legalización de las manzanas que faltan junto a la Secretaría del Hábitat. Hacer el proceso de posesión de algunos lotes a partir de jurídicos, que es como lo que nosotros podemos hacer desde las casas porque tampoco nos permiten ir a trabajar a estas comunidades. Las universidades también restringen el trabajo de campo hasta que haya un protocolo ya por gobierno, entonces no hemos podido, pero se ha trabajado virtual con algunas personas de la comunidad porque no todas tienen acceso al internet. Y nuestra cercanía con la Secretaría del Hábitat sí ha tenido como un poco, de hecho la otra semana tenemos la reunión para revisar cómo va el tema de la posesión, perdón, de la legalización para poder sacar el plano aprobado de unas manzanas que faltan y el tema de la posesión porque queremos hacer el trámite de posesión con la comunidad y esa parte pues la está manejando un jurídico. Es como lo que se ha hecho este semestre. ¿Qué pasó? Ahorita pues ya iniciamos con la compra de nuevo material para poderlo poner allá en la comunidad, pero hasta que no tengamos carta abierta no podemos empezar a construir, que es lo que nos falta. Ya tenemos diseño, ya tenemos todo, pero pues es lo que falta. Ya, y el tamaño de la población en este momento involucrada en el proyecto es aproximadamente ¿cuánta gente? Es aproximada de 160 personas. Estamos hablando más o menos de 50, 40 familias. Es que está entre los 40 y 50. ¿Y por qué decimos 40 y 50? Porque a veces podemos tener 40 representantes de familias, ¿sí? Hay veces podemos tener 50, pero son muy intermitentes. Siempre lo que hemos tenido es un promedio de 25, 30 familias que están trabajando con nosotros, ¿sí? Pero el barrio como tal, desde sus límites, está en 162 unidades de casas. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco mucho. No, usted muy amable. Bueno, gracias Luz Marina, muchas gracias Fabián. Eduardo ha sido un participante activo de redacción. Eduardo, te damos la palabra. Gracias Luz Marina. Mil gracias. Excelente idea de red y acción. Me atrajo mucho ver y muy original. Pocas personas hablan de esto, del tema del borde, porque sabemos o hablamos de lo rural o hablamos de lo urbano. Y por eso vine con mucho interés a escuchar y felicitaciones, Fabián, por su trabajo y su presentación. Yo tengo 3 preguntas muy concretas. La primera es sobre el agua. Y en concreto, la experiencia de las comunidades que ustedes conocen sobre el aprovechamiento del agua lluvia o no. ¿Hasta qué punto existe, sobre todo en una región como esta de Bogotá, donde tenemos una de las intensidades de lluvia pues, más grande, casi iguales a las del Chocó? Entonces, la pregunta es sobre agua. La segunda, y que me surgió al ver las casas que uno ve muchísimo también en los altos de Soacha y otras partes, la segunda pregunta es sobre materiales de construcción. Vi que utilizan mucho tabla, madera y también latas. Sí.
es positivo porque sabemos el costo y también los inconvenientes del cemento. Pero la pregunta a lo que yo voy es hacia la posibilidad de aprovechar bien y que aprendamos a aprovechar bien la guadua y el bambú, que es un país donde tenemos, es de los pocos países, donde tenemos una riqueza de guaduas y de bambúes muy importante y que solamente en algunas regiones como el Quindío o el Viejo Caldas sabemos aprovecharla. Entonces, es como dejar esa inquietud y en el curso de la respuesta a esta pregunta podría yo hacer un par de comentarios más. Tercera pregunta y última, más amplia, es, ¿estamos acostumbrados a los desplazados de las zonas rurales y que se mueven a las zonas urbanas? Eso lo sabemos por razones económicas, principalmente también por razones de la violencia. La pregunta es, en las comunidades en que ustedes están trabajando, ¿qué potencial han detectado de que deseen, a cuántos les gustaría de ellos regresar al mundo rural? Sabemos, no tengo las cifras, sabemos que en Bogotá, en el sentido amplio, hay más de 1 millón de familias de origen rural cercano. Pero eso es estadísticas. Mi pregunta es, la experiencia de ustedes, ¿cuántas de esas personas y familias podría gustarles regresar o ir al campo, donde claramente hay más tierra y la densidad de población por hectárea y por metro cuadrado sería menor? Bueno, Eduardo, muchas gracias. A ver, sí tenemos unos datos. Nosotros montamos una estación pluviométrica cerca a ese lugar, en un colegio que se llama Ofelia Quintero. Está montada la estación pluviométrica, pero trabajamos también de la mano con la estación que queda en Santa María de Usme, que es la que nos mide ahí. La estación pluviométrica, la estación meteorológica, perdón, que tenemos en el colegio, pues nos permite medir intensidad de viento, intensidad de hora sol, radiación, bueno, unos indicadores con los que nosotros trabajamos. Casi siempre, pues, esos valores son subjetivos, pero pues nos han servido para trabajar algunas estrategias. Bueno, quisiera comentar también que mi proyecto doctoral, que hace parte de las metodologías de borde, están más asociadas a este tema de lo que tú dices. Yo hice un análisis de en ese momento de cuáles deberían ser las estrategias en estos lugares en términos de este documento. Obviamente este documento no está todavía publicado, es un documento de tesis. No he tenido tiempo en llevarlo, pero sí, es el documento de la tesis, ¿cierto? Doctoral, pero el último capítulo del documento trata sobre todos estos temas de eficiencia ambiental del lugar. ¿Por qué lo hice así? Porque a mí me interesaba que todos los proyectos que yo voy realizando estén asociados o sea, en esta región. ¿Para qué estar disparando en varios sentidos y lo que uno puede hacer? Y hay mucho material para trabajar. Entonces, por ejemplo, la síntesis del documento doctoral, para comentarlo un poco, era la construcción de unos indicadores y parámetros en términos de impacto sobre esta comunidad, ya vistos desde el urbanismo y la planificación.
Hay una parte que es final, que son los parámetros de eficiencia. Con esta estación meteorológica, pues nosotros sacábamos algunos valores de términos de comparación. Entonces, para responder la pregunta, sí, hay una intensidad de lluvia fuerte, regular en el año, ¿sí? Que se vincula mucho a la resequedad del suelo, al suelo interior del barrio, más no en el suelo rural que está en el exterior. El suelo interior sí genera partículas de polvo que se suspenden en la atmósfera fuertes. Estamos hablando de una intensidad por encima del 40% del nivel normal que tiene una ciudad. Y la lluvia lo que hace es generar algunos indicadores en contraposición a esto. Y ese problema de la precipitación del agua, si bien se tocó en los talleres de sensibilización, los proyectos de capacitación lo que buscaban era que el agua del invernadero fuera el que capta la comunidad a partir de trabajos con canecas y otros elementos, pero ellos no tienen en su mente o no tenían en su mente que el agua de lluvia se podía recolectar. Ahora, hay un peligro de esta agua y es la cantidad de partículas de polvo que se suspende sobre la atmósfera. Entonces, obligar o hacer un ejercicio es algo irresponsable sabiendo que muchos lo pueden consumir. En el tema de material, sí, también ese sí se hizo un trabajo de aprovechamiento de los indicadores de radiación térmica y de la térmica que tiene el material. Y lo que se empezaba a trabajar con ellos era cómo se podía generar o cómo se podía aprovechar estas condiciones. Por ejemplo, la teja de zinc genera muchísimo calor, ¿sí? ¿Cómo guardar ese calor? Entonces, enseñar a hacer cielos rasos con costales para poder hacer capas de algo de guardar calor para la noche. Como, por ejemplo, limpiar muy bien los ladrillos o generar muy bien la limpieza del bloque para que no pintar el bloque, no generarle elementos, porque ellos pintan sus fachadas y lo que les decía, no, déjelo así, más bien repélenlo muy bien, emboquíllenlo muy bien, para que el calor del material empezar a hacer, volvemos al mismo punto del inicio, o sea, nosotros no podemos ni demoler, no podemos hacer nada, sino con lo que hay, poder generar algunas condiciones de eficiencia en términos de habitabilidad. Eso como para las dos primeras preguntas. Y obviamente sí hay una población interesada, pero por las condiciones de violencia, el conflicto armado, más que todos los pobladores de Caquetá y de Putumayo que se encuentran en esta zona son los que anhelan regresar a sus territorios porque además de que tenían unas muy buenas parcelas y en este momento lo que tienen es lotes, las condiciones, por ejemplo, para comer, las condiciones de tener sus animales, porque ellos tienen algunos animales, tienen gallinas y otros elementos, pues no les satisface de la manera. Pero es un tema del querer al poder, porque ellos ya han sido expulsados de sus territorios. Muchas gracias por las tres respuestas. Sobre el agua quisiera agregar un comentario. Un amigo mío, hace pocos días, ingeniero hidráulico, que trabaja el tema del agua, me dijo que estaba convencido que la mayoría de los muertos del coronavirus tenía que ver con venía de gente, de comunidades sin agua potable. Y tiene estadísticas y de cómo en una ciudad como Bogotá, pero también en las demás capitales, los estratos sociales se pueden definir según la calidad del agua. Y me pareció pues muy sencilla la explicación de él y muy importante. Y ahí la palabra clave, desde un punto de vista técnico, se llama la capacidad de una comunidad o de un barrio o de una localidad para potabilizar el agua.
Y en este momento, Bogotá, y ese es un tema que conozco, no como ingeniero, pero más por alguien, por estar cercano a la agricultura, es que Bogotá tiene un sistema, ha gastado varios billones de pesos en los últimos 20 años en plantas de tratamiento de agua con muy pocos resultados. Parte la corrupción, parte el mal manejo de esas plantas, en lugar de que a nivel de los barrios y de las localidades, como dice el ingeniero, y esto yo lo aprendí de él hace pocos días, que desarrollemos las capacidades locales en los barrios y en las localidades de potabilizar el agua. Es una cuestión técnica, una cuestión de educación, en lugar de invertir semejantes millones en las plantas gigantescas, en las desembocaduras de los ríos al final del proceso. Y por eso lo vinculaba con lo del agua lluvia. Porque si hay agua lluvia, la cuestión es que aprendamos a recogerla e inmediatamente potabilizarla. Entonces, y él me mostró la curva, y es preocupante sobre dónde están los muertos, y es un mapa de discriminación social. Y él me dice, me atrevo a decirlo porque es una persona muy seria, es el decano de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de los Andes, con un equipo de 30 estudiantes, luego no están echando paja. Entonces me parece muy oportuno pues este mensaje. Y precisamente cuando nos están diciendo que nos lavemos las manos 10 veces al día, y el agua para hacer el chocolate, etcétera, todo eso es agua, agua, agua. Entonces, pues esa era un poco la intención de la pregunta, y ustedes podrían ser los pioneros de un piloto allá. Claro que exigiéndole a la empresa de acueducto y alcantarillado, que es la que tiene este presupuesto, que a mí me parece que es monstruoso, lo que han gastado en las llamadas plantas de tratamiento. Cierro con un punto. Si no estoy equivocado, ustedes están en la cuenca del río Tunjuelo, ¿no? Sí, señor. Exacto. Pasa la Quebrada del Muerto, que Ahí ya está contaminada. Ah, bueno. Y es el primer asentamiento que está allá abajo contaminado. Ah, bueno. Pues puedo cerrar este comentario para decirles que hace 10 años o 12 años propusieron que la prioridad de potabilización del agua era para la cuenca del Tunjuelo, que es el río más importante de Bogotá, 72 kilómetros. Y es la cuenca con más habitantes de todo Bogotá. Pues no han comenzado a hacer el tratamiento de agua en el Tunjuelo porque dijeron que era mejor hacerlo en Soacha, más abajo y una planta más grande. Entonces, pongo esto sobre los errores y deficiencias de política pública, de que una decisión de hace más de 10 años, de que la prioridad en el sur de Bogotá en materia de tratamiento de agua es la cuenca del Tunjuelo, obviamente
es donde hay más agua, la cuenca de más agua de todo Bogotá, no solo de Bogotá. El Tunjuelo es el tributario más importante del río Bogotá, de todo el río Bogotá. Y ahí sí no han hecho planta de tratamiento. Entonces, eso era todo, pero gracias por las respuestas, Fabián. Esto me metí mal. No, interesante, Eduardo. Qué buenos aportes. Qué buen tema. Sí, lo vamos a tener en cuenta. Pues no nos hemos metido mucho porque ni hay alcantarillado allá puesto entonces. Pero está genial. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Disculpa, es que hay una preguntita pequeña de Julio antes. Si quieres me esperas. Y Fabián, ¿tienes disposición hasta qué hora? 8 está bien 8. Entonces, porfa, para que nos colaboren con el tiempo, las dos personas que tienen la pregunta, que sean muy concisas, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, también. Gracias por tu aporte. Te damos gracias porque siempre estás activo y nos das aportes muy interesantes y sobre todo muy pujantes con el tema de la investigación y sobre todo hacia el territorio y las personas. Entonces, Julio, Julio ya se fue, entonces. Julio ya no asiste. Bueno, entonces sigamos, Alberto. Discúlpame, es que estaba primero Julio, pero pues si ya puedes, podemos cerrar con tu pregunta, te agradecemos. Alberto. Sí, buenas noches. Es que nos parece interesante ver si el trabajo de la consultoría del consorcio que realizó un grupo español con el CIDER para intervenir como en el diseño urbano digamos, de esa parte del Tunjuelo Medio, lo han considerado, porque de alguna manera es definir los lineamientos para planes parciales y de alguna manera evitar esa segregación histórica que ha habido hacia el sur de la ciudad. Yo creo que ese es un elemento que le da insumos al trabajo que ustedes han hecho en Borde. Pero además dejo otra inquietud para próximos días, que se están organizando procesos en la Orinoquía relacionados con la solicitud ciudadana a través de distintos instrumentos de la revisión de Chingaza 1. O sea, en Bogotá hemos visto ni en la región metropolitana la capacidad de autorregulación frente al clamor, más que clamor, la exigibilidad que está planteando la gente de la Orinoquía, dado que avanzan los procesos de adaptación y mitigación al cambio climático y que están en la agenda de derechos humanos y de equidad intergeneracional. Pero cuando se habla de la planeación, todos, incluso los académicos, abstraen esa variable que es el recurso hídrico, o sea, juegan con un recurso que no es de los bogotanos ni de los cundinamarqueses y que cada vez se gana más conciencia sobre su agotabilidad. Pero la primera pregunta es lo que, en concreto, al excelente conferencista que hoy han invitado, sobre este ejercicio de la consultoría que contrató mediados del gobierno Peñalosa y que termina ahora sobre el Tunjuelo Medio, cómo han incorporado los aportes de ese trabajo. Muchas gracias. Bueno, la respuesta es no hemos considerado el trabajo del CIDER, porque al principio cuando llegamos en el 2016, la primera pregunta que hacíamos a la comunidad, no de niños, sino de adultos, era qué universidades, qué entidades los habían vinculado a los procesos de planificación de la ciudad. Y medianamente lo que nos decían era que las universidades iban, sacaban las investigaciones, pero nunca le retribuían nada a la comunidad. Entonces, de ahí nosotros decidimos que lo que íbamos a hacer era de cero. Quizás se ve supremamente narcisista no tomar artículos o documentos de otras instituciones,
pero lo que buscábamos era que desde cero se empezaran con esos planteamientos. Sin embargo, pues obviamente en mi proceso de tesis sí consultamos bastantes documentos, aplicaciones, el tema de, por ejemplo, de Petro, de la definición del borde suroriental, que lo hizo como un modelo y fue bastante interesante también. Pero para el trabajo con la comunidad no, porque cuando hicimos la primer sesión, hay un documento que se trabajó para esos momentos, era que a ellos no les consultaban, era muy poca la consulta que le hacían en términos de gobierno. De hecho, los procesos de gobernanza de la mesa técnica de USBI, ellos apenas tienen un líder de toda esa área. Entonces ha sido bastante aislada y bastante desacertada la vinculación de la comunidad. Bueno, no sé, Alberto, ¿cerraste la idea, la pregunta? Pues, Alberto. Bien, Alberto. él nos dice que no consideraron el trabajo de CIDER, pues lo entendemos por el enfoque de trabajo con la comunidad y pues de alguna manera es comprensible que en su análisis pues sí quedó ese vacío porque es la intervención que desde la visión del modelo Peñalosa se tiene sobre estos sectores de la cuenca media, donde está Sierra Morena, están muchos sectores de Ciudad Bolívar, del barrio Tunjuelito. Pero la visión, ¿cuál va a ser? Que de alguna manera van a habilitar terrenos para construcción de altura, con una rehabilitación, gentrificación le llaman en otra parte, pero de alguna manera es Ya lo están haciendo, de hecho. correcto. Y hay un peso de la capacidad de carga en términos de servicio desastroso. Hay un problema ahí de alcantarillado. Sí, señor. Y ahí hay un tema que cuando intervenimos, nosotros somos terceros intervinientes de la gran minería del Tunjuelo. Gran parte de las acciones que a Holcim, San Antonio y Cemex cumplen en su plan de manejo trabajo del proceso Red de Control Social Colombia. Y de alguna manera, yo recuerdo que Cemex se opuso en muchas de las mesas de trabajo años cuando hubo la inundación del Tunjuelo, que se inundaron las cárcavas por un problema de coordinación en el mismo acueducto y allí resultaron hechos curiosos. Ellos se oponían a que se hiciera el retrollenado de las cárcavas, como hoy en día, ustedes saben, es un gran negocio, no solo para Cemex, San Antonio y Holcim, para llenar esas concavidades que generó la explotación de grava durante muchísimos años. Pero aquí al final el cierre va a ser un gran humedal del sur y eso sí lo sostenemos en el plan de manejo en las reuniones que tenemos con la ANLA, la Autoridad de Licencias Ambientales. Y ahí hay un mensaje adicional dentro del digamos, diseño urbano, que es qué va a pasar con la grava que está debajo del batallón de artillería. Primero porque la gente de las comunidades de Villavicencio, Guatiquía, Guayuriba van a mostrar mayor resistencia de que sigan explotando esa grava, causando profundas situaciones de riesgo y que afectan barrios de Villavicencio, pero ese es el material que piensan venderle a la empresa Metro de Bogotá y cuando está la grava ahí en el batallón de artillería. No. Es un tema súper complejo que de hecho nosotros no lo hemos estudiado. Porque Bastante pues no altura por la Caracas. Sí. Y de alguna manera es la recomposición de estos barrios de casas que están ganando valor porque claro hay un agotamiento del suelo y de alguna manera van a haber ejercicios hasta de plusvalía. Eso lo anuncia el trabajo de CIDER y lo digo de CIDER porque CIDER buscó un aliado, una empresa de consultoría y un poco el componente social allí no lo vimos. Pero claro, no quiero calificar ideológicamente al CIDER en A o B vertiente, pero sí faltó como un diálogo social mucho más profundo de lo que es ese fenómeno de la gentrificación claramente expuesto en estas zonas de borde. Quería su opinión. No le alcancé a escuchar una parte, pero sobre el tema de la explotación de
de minería a cielo abierto, pues es un tema que la verdad hemos estudiado, pero solamente para entender el modelo de ciudad de borde. Es decir, cómo estos procesos de la explotación a cielo abierto de la minería generó este tipo de barrios populares por parte de empleo de este tema. Y se le da como un concepto que no está en este documento, está en lo de la tesis que les hablaba, de cómo pasa de una ciudad fragmentada a una ciudad dispersa y por qué este origen de estos barrios clandestinos a razón de eso. Pero pues igual dentro de esta investigación que hoy no lo tocamos porque igual no nos interesaba, no se vinculaba. También por el tema de Yomasa, era más por el tema de borde ambiental. Sobre el CIDER, pues, o el trabajo del CIDER y todo esto, de hecho, mire, hay un urbanista planificador que admiro bastante, que se llama Roberto Ibenchus en México, muchos lo utilizamos. Y él dice, y él tiene una frase cuando usted trabaja con él, en todo sentido, si es profesor o trabaja académicamente, los latinoamericanos somos expertos en hacer planes, ¿sí? O sea, usted puede llenar una estantería de planes y programas, pero no hay capacidad técnica para aplicar, ¿sí? Entonces, nosotros podemos meter un montón de investigaciones y los podemos publicar. ¿Quién los aplica? Nadie, porque no hay la capacidad técnica para aplicarlos y nosotros no tenemos tenemos las herramientas, podemos tener el conocimiento, pero no tenemos el fondo para poder aplicar lo que nosotros hacemos. Entonces, por eso mi frase siempre está asociada a que lo que podamos hacer es con lo que hay y con lo que tenemos. Es como para, a grandes rasgos, el trabajo. Es por ahí más o menos. Bueno, muchas gracias, Alberto, a todos. Muchas gracias por las respuestas. Señor, ¿no? Bueno, pues yo creo que si hay alguna otra pregunta, pues no sé si Fabián nos Un breve quisiera. comentario. Ok. Mira, no sé si has mirado este aspecto también es de borde, pero de alto impacto ambiental, los sectores de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo en Ciudad Bolívar, los barrios vecinos al relleno sanitario de Doña Juana. Desde su experiencia y análisis académico, ¿qué plantean para estos sectores? No, tampoco. Mire, algo que me faltó decir, y es por qué estoy trabajando en estos lugares de barrio. Porque yo nací en el Diana Turbay. Y es como la manera de retribuir cuando salí a los 5 años, de poder regresar al barrio. Esa es como la realidad. Y desde la experiencia como de investigador, vuelvo y repito, como que es un tema narcisista, pero he tratado de evitar revisar documentos que me permitan direccionar un estilo de pensamiento. He tratado como que desde hace 15 años como empezar a construir el discurso propio y no estar limitado. De hecho, se invita a mucha gente, hemos trabajado con Amparo de Urbina y el semestre pasado trabajó un tema de borde, hemos revisado muchísimo las investigaciones de Boris Karchopoulos, de la Javeriana, y con esa base trabajamos, pero como que hemos querido también salirnos y desencasillarnos de la investigación tradicional, de estar revisando nuevos referentes primero para no ligar la investigación, porque apenas tú revisas un referente ya tienes una idea y te vas a ir por esa línea. Hemos tratado como de limitarla un poco y de no revisar. No digo que en mi tesis doctoral no lo revisara, pero algunos casos más puntuales, más de ejercicios de planificación y como ejercicios que tuvieran impacto en el sentido de que se hubiera hecho algo. Es como eso. Por ejemplo, lo del mochuelo no lo revisé. Y tampoco como que diría lo revisaría en este momento, porque la realidad de estos lugares es otra. O sea,
creo que la realidad de los lugares es otro y los procesos que se han venido dando a través de la planificación, lo siento decirlo, pero es detrás del escritorio. Es muy, muy poca la gente que va a estos lugares. Hoy sí se da, sí, hoy se ha dado, pero los procesos de planificación son bastante. Y lo digo porque he trabajado con gobierno, lo digo porque he trabajado y trabajo actualmente con el gobierno nacional y sé cómo están funcionando y cómo funciona la situación. Sé que hay excepciones, pero en estos casos no he tomado. Trato de evitar revisar cosas que me vayan a direccionar un esquema de pensamiento también. O sea, por eso hablamos de lo empírico y todo este documento es empírico, es de ejercicios. De pronto alguien ya lo hizo, ¿sí? Y puede ser que no esté citado. Pero lo que tratamos nosotros es que sea de nosotros, empírico, que lo podamos solventar. Y el segundo documento va a ser mucho más empírico, o sea, sí va a tener el ejercicio crudo, de hecho. Es por ahí más o menos lo que nosotros hemos trabajado. Y así va a ser. Todos los artículos que les mostré también, o sea, tienen una construcción bibliográfica fuerte, pero los resultados son solo empíricos. O sea, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé, Julio quería decir algo, por favor, puedes cerrar muy rápidamente. Qué pena contigo, es que se acaba el tiempo del expositor. Julio, Julio, Sí, sí, gracias. gracias a ustedes por dar la oportunidad. No, yo lo que quería comentar con relación a lo que Sergio había propuesto sobre todo el tema arqueológico y es lo siguiente, yo creo que si hay un elemento que ha sufrido fuertes impactos por el crecimiento de la ciudad y precisamente por ese constante reemplazamiento, por decirlo así, o esa constante expansión de los bordes, tiene que ver todo el tema del patrimonio rupestre. Por ejemplo, lo que es Usme, lo que es Soacha, han sufrido fuertes impactos al respecto. Aquí en Soacha, por ejemplo, a medida que han construido apartamentos, se encuentran vestigios arqueológicos, por ejemplo, en 2006, 2007, cuando encuentran lo de Usme, aquí en Soacha, paradójicamente, encuentran alrededor de 600 tumbas, 600 cuerpos de indígenas, de los muiscas, lo mismo en 1990. Y por otro lado, la minería y también pues el constante crecimiento de asentamientos informales han sacrificado muchos lugares donde hay rocas con arte rupestre. Aquí en Soacha tenemos esa problemática y sé que en Usme también, en varios barrios de origen informal, hay esa problemática por pues el tema de la expansión misma de los barrios, pero también por la expansión de los polígonos mineros. Entonces yo creo que, por ejemplo, también hablando en cuestiones del borde, como propone el expositor, así como hay unos impactos sociales, unos impactos ambientales, también hay unos impactos sobre la memoria y sobre el patrimonio arqueológico. Yo creería que si Bogotá hubiese sabido conservar todos estos lugares, yo pienso que así como, digamos, México, por ejemplo, la Ciudad de México, Bogotá perfectamente hubiera podido disponer de 2 a 3 parques arqueológicos dentro de su mismo entorno o ámbito urbano. Y aquí en Soacha ni qué decirlo, ¿sí? Porque son más o menos 95 rocas con arte rupestre que están esparcidas en 3 o 4 veredas, es decir, Soacha o Boyacá, por ejemplo, hubiesen perfectamente sido en el San Agustín de la Sabana, ¿cierto? Y les puedo inclusive decir que en Soacha unos lugares un poco más grandes en términos de arte rupestre que lo que es el Parque Arqueológico de Facatativá, que es como el lugar referencial de los bogotanos al respecto de arte rupestre. Entonces, precisamente todo ese tema del crecimiento urbano desproporcionado por la falta de planificación histórica de una ciudad como Bogotá ha generado un sacrificio en torno a todo el patrimonio arqueológico, ya sea a partir de la desaparición de rocas con arte rupestre o ya sea a partir de la desaparición de los lugares donde se han encontrado vestigios arqueológicos, especialmente
con el tema de restos óseos, vasijas de barro, bueno, todo lo que se pueda analizar al respecto. Nosotros acá en Soacha ya llevamos 8 años analizando este tema, también lo hemos socializado en universidades, hemos escrito cosas al respecto. Yo personalmente he generado algunos artículos porque ciertamente eso es lo que a mí me ha interesado, ver cómo la ciudad ha generado un impacto al momento de, digamos, pues digamos, darla como resultado la pérdida de este patrimonio que es también fundamental dentro de todos estos procesos urbanos. Gracias. Julio, muchas gracias. No sé si nos puedes apuntar tu correo. Redacción está muy latente con ese tema. Personalmente tengo una investigación que tiene que ver con lo que estás hablando, pero es hacia el borde occidental. Entonces, si nos dejas tu correo, muchas gracias, totalmente de acuerdo. La expansión de la ciudad ha sido determinante en la extinción de los pictogramas, y los pictogramas también llevan una historia muy importante y nos dan esa forma de trascender en la historia. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias, señor expositor. Gracias, Julio, ya lo voy a apuntar aquí. Muchas gracias, Fabián. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Qué pena contigo el tema del host y esas cosas, pero pues no, está muy bien. Agradecemos tu exposición y tu disposición, y todos tus conocimientos son totalmente No, ustedes muchas gracias. No, bueno, ustedes bueno. Gracias por los aportes y los referentes. Los tendremos en cuenta. Muchísimas claro que gracias. Sí. Gracias a todos, gracias. Nos vemos. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, buenas noches. Chao, gracias, gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, chao. Bueno, chao. Ana, entonces para detener la grabación. ¿Le doy stop? Sí, en donde le diste grabar, creo que ahí mismo. Dice stop recording. ¿Sí? ¿Cuál? Es que no sé, lo siento. No, tranquila, si quieres. Te mando un pantallazo. ¿Sí? ¿Stop? Sí, mándame un pantallazo a ver qué. Lo siento. Tranquila. Ay, pero ¿por qué se va? Sí, dale en el cuadrito. Stop recording. Hay dos, ¿hacia la derecha o a la izquierda? Derecha. Donde dice recording, ¿sí? Sí.